Juan capítulo 6, versículo 28, le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, decía Jesús, tienen que creer en mí, tienen que creer en el que Él ha enviado. En ese caso Jesús debería haber contestado, bueno, para hacer la voluntad de Dios, cuando me crucifiquen ya está todo cumplido, pero no. Él dijo, creyendo en mí harán la voluntad de Dios, no matándome. En Mateo 26, 38 se muestra claramente esto, porque Jesús le ruega a Dios no morir en la cruz. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hasta Jesús mismo le ruega a Dios, por favor, si es posible, no ir al camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Tenía miedo Jesús? No. Jesús era un santo perfecto, uno con Dios, un corazón perfecto. Él habría hecho cualquier cosa para hacer la voluntad de Dios, para salvar a la humanidad. Pero él sabía que si él moría, la humanidad iba a pasar 2000 años más bajo el dominio satánico. Él sabía que Dios mismo iba a sufrir y que su propio pueblo, el pueblo de Israel, que él amaba, iba a ser destruido. Por eso él oró de este modo. Jesús le dijo a Judas, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y Judas, después de traicionar a Cristo, ¿qué hizo? Se suicidó. Porque sintió que había cometido un error muy grande. Judas fue la persona que traicionó a Jesús. La Biblia dice que Satanás invadió a Judas cuando él traicionó a Jesús. No dijo que fue Dios el que lo inspiró a hacer eso. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, bendícelos, porque hicieron muy bien. No, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hay muchas pruebas en la Biblia que muestran en realidad que lamentablemente el hombre no pudo entender la voluntad de Dios y terminó cometiendo el peor error de la humanidad. Después de la caída, el peor error fue asesinar al Hijo de Dios. Y por eso hoy, 2000 años, todavía seguimos esperando a Cristo. Jesús prometió que tenía que volver alguien, el Hijo de Dios tenía que volver para salvar a la humanidad. Y hoy, entonces, todavía estamos esperando quién es el que va a venir a salvarnos. La tragedia de la crucifixión de Jesús fue muy grande para la historia humana y para el corazón de Dios. Pero ¿qué hizo Dios entonces? ¿Cuál es la salvación? ¿Qué va a hacer la humanidad entonces después de semejante tragedia? Si nosotros observamos y estudiamos la historia desde el punto de vista providencial, nos vamos a dar cuenta que hay un fenómeno muy interesante, y es que la historia se repite. Varios historiadores descubrieron que la historia se repetía muchas veces. Acontecimientos semejantes, periodos de tiempo semejantes, personajes semejantes, pero nunca han entendido por qué. La razón es que cuando algo no sale según la voluntad de Dios, Dios tiene que volver a repetir para probar la responsabilidad humana, para intentar que el hombre cumpla con su parte de responsabilidad. Entonces vamos a ver ahora que cuando Dios trabajó durante miles de años para enviar a Jesús, y Jesús fue crucificado, todo ese fundamento se perdió, y Dios tuvo que volver a comenzar a repetir paso a paso la historia durante 2000 años hasta el día de hoy. Estoy diciendo algo muy importante, que desde Jesús hasta hoy es la repetición exactamente igual, con periodos de tiempo semejantes, con personajes semejantes, con acontecimientos semejantes, que lo que ocurrieron 2000 años antes de la llegada de Jesús. Si observamos en el diagrama, vemos que el pueblo elegido de Dios pasó 400 años de esclavitud en Egipto. Durante estos 400 años ellos fueron esclavizados, pero se prepararon para ser una nación verdadera. Cuando Moisés llegó, los sacó de Egipto y los llevó a las tierras prometidas de Canaán, donde ellos pasaron 400 años más, que fue el periodo de los jueces. Ahí ellos se organizaron y eran dirigidos por los jueces, hasta que al final de estos 400 años, por orden de Dios, se coronó al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y este periodo del Reino Unido duró 120 años. Después de Saúl estuvo David y después Salomón. 120 años de periodo del Reino Unido. Cuando terminó este periodo, hubo un periodo de 400 años, que es el periodo del reino dividido. El reino se dividió en el norte y en el sur. Después de esto, ellos fueron llevados en cautiverio a Babilonia y pasaron 210 años allí en cautiverio.
Por último, vino un gran reformista que fue Malaquías. Malaquías produjo una gran reforma y convenció al pueblo de Israel de volver a sus tierras, de volver a Canaán, de reconstituirse como una nación, porque ellos eran los elegidos para recibir al Mesías. Fue Malaquías el que le devolvió la conciencia, la identidad de ser los elegidos de Dios. Y 400 años después de Malaquías, llega este hombre, Jesús, el Salvador de la humanidad, que lamentablemente, como dijimos antes, los israelitas, el pueblo elegido, no lo entendieron, lo crucificaron, y todo eso que acabo de mencionar, todo ese periodo histórico de 2000 años se perdió. ¿Qué pasó entonces? Bueno, centralizados en Jesús, sus 12 apóstoles y 70 discípulos, comenzó un periodo para restaurar ese periodo perdido que fue la esclavitud en Egipto, y fue un periodo de 400 años del periodo de persecución en Roma. O sea, los primeros cristianos sufrieron 400 años de esclavitud en Roma, que fue semejante, o persecución en Roma, que fue semejante al periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Después de estos 400 años, hubo 400 años de periodo de los patriarcas, que era semejante al periodo de los jueces. Cuando terminó el periodo de los patriarcas, se nombró al primer rey cristiano, que fue Carlomagno. Fíjense ustedes el paralelismo. Primero el primer rey judío, el primer rey israelita, y en el mismo periodo, paralelamente hablando, el primer rey cristiano, que fue Carlomagno. No era casual, era exactamente la restauración del periodo anterior. Cuando terminó el periodo del reino cristiano, 120 años, también se dividieron los reinados. Pasó exactamente igual. Se dividieron y fueron 400 años del periodo del reino dividido. Cuando estos 400 años terminaron, el Papa, por primera vez, fue llevado en cautiverio en Francia. Los reyes franceses impidieron que el Papa pudiera tomar dominio social, político, económico, etc. Solamente poder sobre la Iglesia y nada más. Por eso se lo llamó periodo de cautiverio papal, que fue semejante al periodo de cautiverio que tuvieron los judíos. Y cuando terminó esto, fueron los 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Cuando comienzan esos 400 años, también hubo un gran reformista, que fue Lutero. Recuerden ustedes el paralelismo con Malaquías. Malaquías comenzó el último periodo de 400 años para la preparación de la llegada del Mesías. Un periodo de 400 años donde él le devolvió al pueblo la identidad de que ellos eran los elegidos de Dios, de que no tenían que estar en cautiverio, que no tenían que estar haciendo otras cosas, solamente debían prepararse para la llegada del Mesías. Bueno, en este mismo tiempo, paralelamente hablando, en lugar de Malaquías está Lutero. Y Lutero le pretende devolver a los cristianos la identidad de ser los elegidos de Dios, que no tienen que estar haciendo otras cosas, solamente deben estar enfocados en recibir a Cristo, de que estamos en los tiempos donde Cristo podía llegar. 400 años después de Malaquías, dijimos, llega Jesús. Bueno, ya pasaron más de 400 años después de Lutero, y todos los cristianos están esperando la llegada de Cristo. Y muchos grupos cristianos anuncian que realmente estamos ahora en los tiempos de la llegada de Cristo. Si nosotros analizamos qué fue lo que pasó en la historia humana en estos últimos tiempos, en este último siglo. Durante miles de años la ciencia y la tecnología creció muy, muy levemente. Pero en el último siglo el crecimiento de la ciencia y la tecnología fue tan vertiginoso. ¿Por qué ocurrió este milagro? El hombre llegó a la luna, se crearon naves espaciales, computadoras, comunicaciones vía satélites. ¿Por qué un crecimiento tan grande? Porque Dios está preparando el tiempo para que el reino de los cielos pueda estar establecido, tanto espiritualmente como externamente o materialmente hablando. Y como dije, millones de personas en el mundo saben que estamos en los tiempos de la llegada de Cristo de nuevo. Entonces esta repetición de la historia, como ustedes la acaban de ver, no es casual. Que cada periodo se repitió exactamente igual, con personajes semejantes, con situaciones semejantes, no es casual. Por supuesto estamos dando una reseña muy breve de todo esto, pero en algún momento cuando las personas son capaces de escuchar una conferencia un poco más prolongada, pueden ver que los detalles son realmente sorprendentes y que no es casual que la historia se haya repetido. Quiere decir entonces que estamos viviendo los tiempos más significativos de toda la historia humana, porque estamos en los tiempos de la segunda llegada de Cristo. Pero ¿qué pregunta razonable puede hacerse cualquier persona hoy en día? Si realmente estamos en los tiempos de la llegada de Cristo, ¿cuál es la pregunta más razonable? ¿Qué es lo que ustedes quieren saber con respecto a esto? Ustedes querrán saber cómo va a venir Cristo, cuándo va a venir y dónde va a venir.